Hola amigos, hola, bienvenidos a su programa La Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar con nuestro amigo el licenciado Danilo Aguirre Sequeira, que es miembro integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Vamos a conversar sobre el agravamiento de la crisis sociopolítica en los últimos 7 días prácticamente. Bienvenido Danilo, es un gusto tenerte por acá. El placer es mío, Sergio. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Pues aquí, En medio de las circunstancias. en medio de lo que se puede, Ujú. pues estamos caminando y saludables. Bueno, ¿cómo está el país? El país está con una resolución contundente por parte de la unidad de la OEA, perdón, con fuertes señalamientos de España, ¿verdad? Por la negativa del gobierno de haber permitido el ingreso del jefe de la cooperación española, con un pronunciamiento fuerte de parte de Cáritas y de la congregación de los jesuitas a nivel provincial. Prácticamente Ortega se está quedando solo, aislado Aislado. completamente. Más aún a raíz de la captura de los 16 muchachos que han sido señalados de posesión de armas, una acusación totalmente irrisoria que nadie Burda. cree. Hace unos momentos, en transmisión exclusiva, en vivo y directo del Boletín Ecológico y de otras plataformas, hay un plantón de estudiantes muy nutridos en la UAM en estos Lo momentos. estaba viendo. De tal manera que el panorama para Ortega se le ha puesto sumamente difícil. Cada acción que ellos realizan, ¿verdad? Es totalmente cuestionada y sus mentiras son develadas, quedan en el ridículo. ¿Cuál es la lectura que hace de este agravamiento de la crisis sociopolítica la unidad nacional? Mira, en primer lugar, creo que el régimen no ha aprendido de la lección. Y las tácticas que utilizó en el pasado cree que pueden funcionar en estos tiempos. Pues. Poco a poco lo que ha venido mostrando el frente o la dictadura es el debilitamiento de estar aislado. Está quedando completamente solo, no tiene norte, no tiene aliados en lo absoluto y lo está metiendo en un hoyo que si no recompone el camino, que si no escucha el llamado contundente de la OEA, se le puede complicar más la situación. Creo que no está leyendo bien lo que la OEA está expresando, que no está leyendo bien los comunicados, como bien mencionaba, de la comunidad internacional, que no va a escaparse de las sanciones de la Unión Europea si sigue en esta actitud y que lo que va a provocar es que el país entre en una situación más complicada en la que ya nos metió desde abril pasado. Y podemos decir con certeza que la Unidad Azul y Blanco lo está leyendo bien, que aquel espontáneo 18 de abril ya no es tan espontáneo en estos momentos, ya este grupo de autoconvocados empieza a organizarse silenciosamente, a coordinarse estratégicamente y que además sincroniza sus acciones. Y a eso se va a enfrentar Ortega si no recompone el camino. En el último comunicado, ¿verdad? Que fue leído por Félix Maradiaga de la Unidad Nacional, ustedes llamaban a plantones, llamaban a piquetes, llamaban a una resistencia más activa. Eso es lo que se está dando. ¿Qué otras acciones ustedes han contemplado a raíz de los últimos acontecimientos, del recrudecimiento de las embestidas de la dictadura? Mira, uno de los puntos que se tocó y fue previo a una asamblea que se hizo, esa conferencia de prensa que se realizó no fue al azar, no fue improvisada. Nosotros tuvimos una reunión de emergencia con todas las organizaciones para encarar la situación, para ver lo que estaba sucediendo y qué podíamos hacer. Y abrumadoramente, pues la gente, y no solamente en las organizaciones que están dentro de la unidad, fuera de la unidad, la gente cree que un paro nacional es necesario en estos momentos y que se ha indefinido, incluso lo plantean. Pero nosotros también bien claro, como lo decía Félix, y creo que fue bastante claro, que las condiciones de un paro nacional no son por petición antojadiza, ni porque nos sentimos agraviados por la represión. Esto se crea. Estas son condiciones que vas formando poco a poco. Y eso es lo que yo te decía hace un minuto. El pueblo se está organizando silenciosamente, las organizaciones están haciendo un trabajo inteligente, están marcando el territorio y van a empezar a ejercer acciones
cívica, siempre en el marco del civismo, para presionar a quienes no han querido o no han visualizado que es necesario mandarle un contundente mensaje al régimen con un paro nacional de rechazo total, de demostrarle que definitivamente está aislado. ¿Ve? Hay críticas sobre los partidos políticos, por ejemplo, pero si lo ves desde una perspectiva más amplia, ni esos aliados que tuvo en el pasado van a quedar con él. Me parece interesante que empiecen que él tiene que empezar a ver que ni los aliados, partidos políticos que en el pasado estuvieron con él, van a irse a hundir en un barco que él ya está casi por naufragar. Los sucesos de Bolivia han dado enseñanzas tanto para el sector del orteguismo como para el sector de la oposición. Los puso con temor. Entonces, esto en su estructura estratégica que él venía perfilando era agotar a la alianza cívica, agotar a la unidad nacional, torpedear todos los esfuerzos de unidad y lograr converger con los partidos políticos en una negociación de sus reformas electorales, con la intención de acudir a las próximas elecciones, ¿verdad? Sin arriesgar mayor cosa e inclusive creando un ambiente con los números mentirosos que nos muestra M&R consultores alrededor de las encuestas. Entonces decían, bueno, nos vamos a ganar las elecciones, ¿verdad? Pero la lección principal de Bolivia es que esa pretensión se quiebra. Entonces Ortega se queda sin ese recurso. Su línea estratégica fue quebrada y ahora no sabe qué hacer, pues porque ir a unas elecciones con las expectativas que el pueblo de Nicaragua tiene alrededor de esas elecciones sencillamente ya no funciona. Él sabe que ese puede ser un profundo, un gran detonante como para que la gente se movilice y dé al traste con esta dictadura. Así es. Okay, pero eso implica ahora un proceso de represión fuerte, ¿verdad? Que solamente se está contraponiendo con los piquetes de agitación, como los que están haciendo los estudiantes de la UAM en este momento, como los que hicieron los estudiantes de la UCA, ¿verdad? Pero aquí hay una disparidad en la correlación de fuerzas. Los estudiantes, el pueblo deseoso de salir de la dictadura y la dictadura trincherada con armas, con paramilitares, con ejército, con policía. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el escenario? Mira, todo lo que él ha hecho, lo que ha hecho en la dictadura, le sale mal. Eso es algo que es notorio, que es palpable y que lo puedes ver en todas las redes sociales y los medios informativos. Le sale mal. O sea, como no tiene norte, como están totalmente golpeados, lo que debe de esperarse es que estos piquetes y estas actividades, después de recibir una brutal reacción de parte de ellos por el temor de lo que sucedió en Bolivia, se va a acrecentar, esto va a crecer, va a subir de volumen, pero yo no me quiero enfocar en eso porque eso va a ser, porque este pueblo está cansado y lo va a empezar a hacer. Yo me quiero ir por un punto donde quizás no hemos hecho un análisis. ¿Cuál es? No solamente del lado de los azul y blancos empiezan a haber reacciones en contra de este régimen, a subir su nivel. Más organizadas. También a lo interno del mismo Frente Sandinista. ¿Qué está pasando al interno? Mira, ¿Qué lectura, qué información tienen sobre lo que está ocurriendo a lo interno del Frente? Primero que todo, yo creo que el temor de la familia que está en el poder de lo que estaba sucediendo en Bolivia los atemorizó tanto que los obligó a salir a querer polarizar, a querer decir la familia está al mando. Y eso... ¿A eso obedeció la acción del Chigüín? Eso, a mí, esa es mi del lectura. Chigüincito. Esa es mi lectura. Y esto está agitando las aguas internas del Frente Sandinista. Mira, hay información. El gran pilar del Frente Sandinista es su organización. La forma compactada con la que trabajan la información, la forma en cómo se organizan. La verticalidad se está y quebrando. el Se está quebrando de una manera bastante acelerada. Hay informaciones, por ejemplo, que salen de las mismas escuelas, maestros que filtran información de los planes maquiavélicos que tienen estos 4 seguidores que siguen alrededor de la familia. Y se filtra la unidad azul y blanco y nosotros tenemos información de lo que quieren hacer. Nos anticipamos a veces a algunos actos de ellos. Tenemos información que hay deserciones dentro de la Policía Nacional.
de policías que ya no quieren seguir reprimiendo al pueblo sin sentido. Nosotros tenemos un número registrado de casi 133 policías en el mes de octubre que desertaron de la institución. 133. Y eso va a seguir sumándose porque el barco se está hundiendo. El Frente Sandinista, sus bases están entendiendo de que están aislados, que ya no hay razón de seguir en esta crisis y que no hay razón de irse a ahogar por gusto con la familia que quiere morir, no sé cómo, pues no sé cómo quiere terminar su gobierno. ¿Y dónde están esos desertores? La mayoría huye por país. temor, la mayoría huye hacia Honduras y hacia Costa Rica. O sea, no te puedo decir con certeza si siguen en el país, pues, y seguramente alguno que otro se cruza al lado azul y blanco y va también a operar en tratar de crear acciones cívicas para debilitar el régimen. Mira, Ortega está en serios problemas y si no recompone este barco en las próximas semanas, va a meterse a serios problemas que no debería meter al país en esto. Anoche hubo reportes de algunas detonaciones de bombas en diferentes puntos, Sí. en Masaya, en Managua hubo piquetes de jóvenes, ¿verdad? Que por la noche salieron a protestar. Tenemos información y videos de gente que lo hizo en Altamira, ¿verdad? Pero también hay otros barrios activados. No estoy enterado de eso. Miré en las redes. No tengo información precisa, no sé lo que sucedió realmente, pero podemos decir de que realmente lo que sea que suceda en este país es responsabilidad del régimen. Pues. Hoy recibí información yo en mi WhatsApp, ¿verdad?, de parte de un policía que nos decían que estaban en un proceso de reclutamiento y habían filas, ¿verdad?, bastante nutridas de jóvenes, ¿verdad?, que estaban siendo reclutados por la Policía Nacional en las instalaciones de Plaza del Sol. Ese reporte lo tuve hoy a las 7:30 de la mañana y puede ser coincidente con lo que nos estás diciendo del grado de deserción que se registró en octubre. Es posible, es muy probable, y yo no creo que sean, bueno, vos me decís que tu fuente te dice que sí es nutrida la participación, a la llegada de estos jóvenes. Yo tendría que verlo, pues no tengo información exacta, pero no creo que esas estrategias le funcionen tampoco al régimen. Pues. Es que lo que tiene que entender el régimen, y bueno, pues yo no soy nadie para decir a Ortega qué es lo que tienes que hacer, pues creo que tendrá su anillo de asesores. Lo que tienen que entender ellos, sí, para mí, es que no pueden llevar al país a un despeñadero más profundo del que ya nos metieron, que tiene que buscar soluciones, que tiene que buscar el camino de la solución pacífica a esto. Y todo estadista, si se quiere llamar estadista, y tratar de medio lavar la cara un poco, que busque las maneras cívicas de encontrar salida a este problema. Espérame un segundo, me están matando un reporte diciendo que la Universidad Nacional Agraria, está en protesta en estos momentos. ¿Podemos confirmar eso, Ignacio, por favor? Mientras continuamos la conversación con Danilo Aguirre Sequeira. Danilo, ¿cómo ven ustedes las próximas acciones en la Unidad Nacional? Pues nosotros seguimos tratando de fabricar o de crear condiciones para todo. O sea, nosotros tenemos todas las alternativas habidas y por haber en la mesa y no descartamos ninguna. O sea, siempre en el marco cívico, siempre en el marco de la protesta pacífica, pero no descartamos nada. Vamos avanzando en las negociaciones o en los acuerdos con la Alianza Cívica y el grupo promotor de expertos sobre temas de reformas electorales. Vamos avanzando sobre las organizaciones que se están pronunciando en la Unidad Azul y Blanco y que empiezan a presentar muestras de organizaciones un poco más tácticas y un poco más organizadas y estratégicas y coordinadas sobre todo. Y seguimos en el paso firme que dimos en la última conferencia de prensa de manifestarnos y sacar en todo el territorio nacional los piquetes que sean necesarios para hacernos sentir. Ahora, ustedes están en una lucha constante, pero desigual. Te decía que la correlación de fuerzas como que no cuadra. Por ejemplo, estos últimos apresados, ¿verdad?, que se suman a los 132 personas, ¿verdad?, jóvenes capturados y sí, porque hay un número indeterminado ahí, ¿verdad?, que todavía no se conoce a ciencia cierta, pero lo que te quiero decir es que en un acto humanitario para llevar agua potable, embotellada,
a las madres que estaban ejerciendo su derecho a la protesta mediante una huelga totalmente pacífica en un recinto religioso, rodeado de policías, fueron capturados, ¿verdad? Y ahora implicados en crímenes, ¿verdad? Un montaje totalmente indecoroso, ¿verdad? Donde dicen que habían armas, ¿verdad? De guerra con pistolas y con molotov, totalmente inventados. ¿Pero a qué te referís de desigual? Bueno, desigual en ese sentido, ¿verdad? Porque sencillamente esa correlación, si vos protestás y te capturan, sencillamente vas preso y te implican y te hacen te acusan de cualquier cosa. Entonces, esa situación, cómo avisoran ustedes que puede ser quebrada? Mira, primero que todo, nosotros estamos claros de que esto va a continuar y que se puede agravar incluso. Mira, pero la lectura que tenemos que hacer es que esto no ha quebrantado la moral de nadie. Más bien la ha elevado. Más bien nos ha puesto en una posición más firme de lo que debemos hacer. Porque el show mediático que montó con nuestros compañeros detenidos por llevar agua a una iglesia donde están unas madres pasando calamidades por ellos mismos, porque lo han rodeado y lo han militarizado a la iglesia, más bien nos ha levantado la moral. Te lo pongo así, si hubiesen capturado ayer a estos jóvenes que estaban protestando en el portón de la Universidad Centroamericana, esos jóvenes estarían encarcelados. Y entonces se vuelve esta lucha un tanto desigual. Es cierto que hay una decisión de la gente por librarse de la dictadura, pero también hay un acto de represión. ¿Eso cómo va a ser quebrado por la Unidad Nacional Azul y Blanco? Mira, lo primero que descartamos es que enfrentarnos a la Policía Nacional de manera convencional, como en el pasado, con la Guardia, por ejemplo, en el tiempo de los Somoza o incluso la contrarrevolución en los 80, eso nosotros no lo vamos a tomar. Eso es una decisión firme. Nosotros tenemos los métodos pacíficos, cívicos, hay riquísimos ejemplos en el mundo para poder poner de rodillas a un dictador sin necesidad de llevar a esos niveles. Lo que sí te puedo decir es que estamos claros y convencidos de que ellos tienen los mecanismos más perversos que te puedas imaginar en contra de nosotros. Y lo que nosotros tenemos es la moral bien elevada y definitivamente al país con nosotros. Ortega está aislado, Sergio. Ortega no tiene más que su brazo represor y un brazo represor que se debilita día a día. Las deserciones del mes pasado no son por gusto y las que se van a generar en este mes y las que vienen en diciembre. La Policía Nacional también está consciente de que este informe contundente de la OEA no solo está persiguiendo a Ortega y ya identifica que ha perdido el orden constitucional del país, también va a ir detrás, manda a decir que se debe de crear una comisión especial que investigue los crímenes que han pasado en este país y está ordenando, exigiendo el reintegro de la CIDH, el reintegro de estos organismos de derechos humanos. Y estos policías, estos comisionados, estos pobres jóvenes que los ponen de frente contra la población, también van a tener sus repercusiones y eso es lo que la Policía Nacional debe entender. Ortega te manda un mensaje después. Ortega viene y después te pone y te dice de que se le extiende el mandato al general Avilés, por ejemplo, sí. Y él cree que se va a proteger a través de eso, le extiende 5 años más y cree que en una transición va a tener protección por parte de los militares. Y esa es una lectura que tienen que hacer los policías, porque lo que está haciendo es que se está acuerpando de algo que es improbable, porque no estoy tan seguro de eso, pues, pero a la policía sí la va a sacrificar. Aquí no se va a quedar impune lo que ha sucedido en este país en este último año, casi 2 años. Y aquí Ortega tendrá que mover fichas y tirar al asador a un montón de policías que se están embarcando, popularmente como se habla, en esta represión. Entonces, esto es lo que tiene que entender la ciudadanía, que estamos en resistencia. Si bajamos la guardia, si bajamos el espíritu, si bajamos la iniciativa de seguir trabajando en pro de actos cívicos, pero para tener un objetivo, la salida del régimen, la policía tiene que meditar seriamente al hoyo donde se está metiendo. ¿Cómo ve el proceso de la unidad? La otra vez estuvimos aquí conversando con Mario Arana y él decía que la unidad pues está avanzando,
pero que todavía él no vislumbraba. Le pedí fecha y me dice, no creo que sea en diciembre como la gente lo quisiera. Dice, pues esto no es un regalo navideño, eso lo digo yo, ¿verdad? Pero hay mucho avance en términos de la unidad, ¿verdad?, entre la Alianza Cívica y las otras organizaciones como la Sí, mira, donde vos sos integrante, pues la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Cómo va eso? Yo creo que es importante decirle a la población de que todas las organizaciones en el país plantean de que una unidad es Vital en esta lucha. Y que la gente tiene una lectura tal vez errónea de que hay diferencias, de que hay, mira, evidentemente hay sus diferencias. La composición de la Alianza Cívica no es la misma composición que tiene la Unidad Azul y Blanco. La Alianza Cívica fue conformada en un contexto donde se quedó limitada a ese contexto. Y creo que han jugado su papel, mal o bien, pues eso no me toca a mí estarlo criticando. Pero la Unidad Azul y Blanco es un universo diverso. Es increíblemente la cantidad de expresiones religiosas, expresiones políticas, expresiones feministas, expresiones de todo tipo. Entonces, ordenarnos a nosotros nos ha sido un poco más complicado, pero eso ha sido nuestra fortaleza, porque hemos logrado sostener no de 63 organizaciones con las que empezamos, hoy ya vamos por 90 organizaciones. Es decir, hay un común denominador que es un objetivo, salir de esta dictadura, y nos está obligando a trabajar coordinadamente y estratégicamente. Una vez que nosotros tengamos, que ya te adelanto, quedamos bien avanzados, este tipo de orden, empezamos a dialogar también con diferentes sectores, no solo con la Alianza Cívica. En el caso de la Alianza Cívica hemos avanzado bastante y hay propuestas bastante serias sobre un mecanismo o un documento de gobernanza interna, porque para derrotar esta dictadura no puede ser simplemente vos y yo con nombre y apellido o detrás de una sigla y sacar pronunciamiento en conjunto. No, nosotros debemos tener en conjunto estrategias que consensuemos ambos y la empujemos. Y en eso vamos, y creo que vamos muy avanzados. ¿Cómo están estas relaciones que ustedes han tenido, estas pláticas, ¿verdad?, con los partidos políticos, por ejemplo? No, la UNAP todavía no ha platicado con ningún partido político. Nosotros creemos que antes de cualquier diálogo con partidos políticos tenemos que reestructurarnos internamente, tenemos que saber qué queremos. Primero que todo, estamos claros de que la presión popular, la presión de calle, nos toca a nosotros. Y eso es una responsabilidad que asumimos y la vamos a seguir asumiendo. Pero también creemos que todo en este país puede pasar. Y hemos empezado a trabajar en función de una propuesta de reforma electoral que la presentamos ya hace un mes y medio. No estoy hablando de que esa es la única salida. Las salidas de este régimen hay muchas y va a depender mucho de lo que nos quiera proponer él. Pero nosotros tenemos que ir avanzando en todo ese tipo de posibilidades. Y en este caso hemos avanzado, te podría decir, un 90%. Y hay un entendimiento ya más claro con la Alianza Cívica de qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que queremos en una eventual salida como esta. Me estás hablando de un escenario, ¿verdad?, donde vienen las sanciones, por ejemplo, de la Unión Europea, que según algunos funcionarios de la Unión Europea dijeron, solamente estamos esperando el informe de la alta comisión de la OEA que se formó para venir a Nicaragua, que ni siquiera pudo entrar, se fue a sesionar a El Salvador. Bueno, ese es tiempo ya vencido para la dictadura, ¿verdad? Pueden venir las sanciones de la Unión Europea. Ayer circuló en las redes sociales no se la va a capear. Un documento del congresista Salvio Cires, ¿verdad?, donde con nombre y apellido señalaba a nuevos, ¿verdad?, candidatos, entre comillas, para la Nicaragua, ¿verdad? Es decir, este régimen está completamente contra las cuerdas en el concierto internacional, aislado, ¿verdad?, y con presiones que no ha podido acallar por más uso de la fuerza que haga. Ahí están los piquetes de agitación de ayer y el que se está desarrollando en este momento en la UAM. Mira, el temor se identifica. Sí. El Cheles Grisby, por ejemplo, yo miré un video de él, que haber sido hace 2-3 días, con un vocabulario vulgar, con un vocabulario chabacán, pero dando un mensaje. A esa gente no habla por gusto, esa gente habla porque alguien gira las cuerdas y se pronuncia. ¿Qué dijo él? Habla de que ya es momento, lo voy a decir con las palabras exactas,
mucho joden esta gente, ya es hora de dialogar, ya es hora de ver cómo entramos a un proceso electoral. O sea, el régimen ya está claro de que no tiene escapatoria. Ese era el escenario que te iba a plantear, es decir, el problema es que Ortega, ¿verdad?, pensó que aislando, quebrando, torpedeando este proceso de unidad entre la unidad azul y blanco y la alianza, él podía negociar, ¿verdad?, con los partidos políticos unas reformas electorales a su gusto, a su manera, que le permitiera inclusive llegar a las elecciones y ganar las elecciones, ganar entre comillas, pero el gran quiebre, ¿verdad?, es la resistencia del pueblo boliviano, que dicen, no, aquí ya no hay más fraude, ¿verdad?, y sencillamente se desembarazaron de una dictadura, ¿verdad?, civil, que era la que representaba Evo Morales. Entonces se quedó sin estrategia, ahora quiere recomponer el asunto, pero todo esto va a terminar en una mesa de negociación, precisamente por lo que estamos hablando. Entonces hay que, me parece, pues, pero es una demanda de la gente que siempre está conectada con nosotros, y dicen, ya es importante, ya es necesario que ustedes alcancen una unidad seria, real, ¿verdad?, de toda la fuerza, es decir, que abrace a todas las agrupaciones o a las fuerzas vivas de la nación. Mira, Ortega, lo de Bolivia lo golpeó tanto que hasta la OEA le tiró su chinita. O sea, ya está tan desconcertado que no... Pues sí, él mandó al Chihuicito a protestar frente a la OEA. Mira, ¿Cómo le llaman en términos, verdad, a la reencarnación de Sandino, según doña Rosario? Bueno, ok. Las conversaciones de una famosa unidad siguen siendo activas, van en mejores condiciones que las que estaba antes. El mismo Ortega nos está empujando a que las barreras empiecen a ser más pequeñas. La represión que ha desatado en contra de las organizaciones del UNAP nos está empujando a ser más organizados, como te decía al inicio, es más estratégico, lo que no sucedía en los primeros meses de conflicto en abril. Y hay una lectura, creo yo, de la Alianza Cívica más amplia de lo que está pasando en el país. La Alianza Cívica, tanto como nosotros, lee al régimen y está clara de que esta es una oportunidad que tenemos nosotros para esclarecer más todavía nuestras pequeñas diferencias y encaminarnos hacia una estrategia en conjunto. Yo no quiero hablar de estrategias electorales en conjunto en este momento, porque creo que no es el momento, hay que ir paso a paso. Ahorita el primer paso que tenemos que dar es que tenemos que arrinconar más a este régimen. Si queremos nosotros tener mejores condiciones, si ese fuese el caso, un proceso electoral, el régimen tiene que ceder más, y la única manera de ceder más es que nosotros nos activemos. Y ese es el llamado que hicimos, y lo vuelvo a hacer acá, es que cada organización territorial en este país empiece activamente a crear estrategias de piquete cívico en todo el país, que el país entero retumbe y que escuche a Ortega, que llegue hasta el Carmen esos piquetes y lo obliguen a buscar una salida a esta crisis. Bueno, esperemos que la gente se active entonces. Muchas gracias, Danilo, por haber estado acá con nosotros, ¿verdad? Agradecemos no hay nada en la UNA, nos están es en la UAN, única y exclusivamente en la UAN. Hubo un comentario que entró en esta red diciéndonos que también había un piquete de agitación en la UNA, Universidad Nacional Agraria. Sí. Aclaramos que eso es completamente falso, pues Ignacio nos está pasando el dato. Muchas gracias por la información. Muchas gracias a nuestros amigos que nos están escuchando a través de Radio La Costeñísima, ¿verdad?, allá en el Caribe Sur, y que nos escuchan también a través de Radio Darío, que transmite desde León para todo el occidente del país. Y para nuestro amigo Montenegro, que es el director de Notimat Radio, Notimat Me solidarizo, le robaron su cámara. Sí, yo quería aprovechar un minutito para decir que ayer los periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua dimos a conocer un pronunciamiento donde hacemos un recuento de todas las agresiones que el gremio ha venido sufriendo por parte de las acciones terroristas, del terrorismo de Estado que la pareja presidencial ha desatado en contra del periodismo independiente. Tenemos casi 80 exiliados.
hay mucha movilidad de periodistas que estaban cubriendo en sus propios municipios, pero por la amenaza sistemática, ya sea de policías o de parapolicías o paramilitares, han tenido que trasladarse a otras ciudades para resguardar su vida. El constante robo de los instrumentos de trabajo, sean los celulares, las cámaras, ¿verdad? Eso es evidente, fue denunciado y como miembros de la ejecutiva de PECIN, ¿verdad? Ayer leímos un pronunciamiento que nosotros consideramos un pormenorizado recuento de todas las agresiones. Aquí debemos estar claros que el sector empresarial, el sector de la iglesia y el periodismo independiente son tres bloques que el gobierno quiere golpear y ha venido golpeando y obedece a una estrategia de terror desatada por la pareja presidencial desde el Carmen. Lo denunciamos enfáticamente y les decimos que vamos a seguir dando la batalla por informar, por esclarecer cada uno de los hechos, ¿verdad?, que se han venido, y por esclarecer, por denunciar sobre todo la corrupción sistemática que ha venido ejecutando este gobierno desde los últimos 11 o 12 años. Sergio, yo me quería aprovechar también 10 segundos de solidarizarme con la familia de mis compañeros que fueron apresados y que burdamente le han montado un juicio. Llama la atención burdo. Ahí a Maya Coppens, Olama Hurtado, Wendy, Chut Teffel, etcétera, Olga, pues, ¿verdad? Hansel, o sea, yo mandarle a la Hansel familia, Quintero, sí. mandarle a la familia de todas estas personas de que nosotros no nos vamos a rendir. No. Que ellos están ahí y van a hacer es temporal. Nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias, hasta verlos libres. No solo ellos. Pero este gobierno es tan 130 cobarde que a Coppens, por ejemplo, tenemos información que la han estado golpeando, ¿verdad?, y que no les están asistiendo en sus asuntos de salud. Eso es una cobardía. Eso es un crimen de lesa humanidad que es perseguible de oficio cuando estas cosas cambien en Nicaragua. Me parece que sí, pues. Bueno, amigos, espero que nos escriban, ¿verdad?, que nos den sugerencias de temas, de personajes a los cuales podemos invitar, y que también se suscriban a nuestras plataformas, a nuestras redes, ya sea en YouTube fundamentalmente y en las otras plataformas que tenemos, Instagram, Twitter, Facebook. Nos vemos mañana. Gracias, Sergio.